Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Te agradezco especialmente que en estas circunstancias te acerques a un programa como este que empieza hoy y que va a intentar introducirte en el mundo del delito y del crimen. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos al crimen, por desgracia. ¿Tiene sentido hablar de crimen en un mundo como este, en el que estamos ahora mismo inmersos en una pandemia? Por supuesto, el delito siempre ha estado y siempre estará, y ahora probablemente evolucione. Y te puede tocar a ti, aunque estés confinado, aunque estés más tiempo en casa, porque el delincuente no sabe vivir de otra manera. El delincuente no tiene ninguna barrera que le impida entrar en tu casa, hacerte daño a ti, a los tuyos, a tu familia. Con lo cual no nos queda más remedio que conocer el delito, que conocer el crimen. Fijaos que cuando hablamos de crimen nos vamos a encontrar muchas veces con otros aspectos que nos afectan en la vida. Muchas cosas os van a sonar, muchas cosas pueden ser extrapolables a lo que está sucediendo hoy con la pandemia, al control de la información, al no querer decir cuántas víctimas hay. También se ha hecho durante muchísimos años con el mundo del crimen, porque quieren que no sepamos, porque de esa manera estamos más tranquilos y somos más manejables que si tenemos información, si sabemos que hay un violador en nuestro barrio. Obviamente estaremos más asustados, pero también estaremos muchísimo más protegidos y sabremos qué hacer. Todo es extrapolable. ¿Por qué me interesa a mí tanto el mundo del crimen? Como sabes, llevo más de 20 años en la televisión, tratando el suceso, el crimen, y haciéndolo de la manera que creo que hay que hacerla. Yo siempre cuento que hubo un tiempo en el que me mandaban a primera línea cuando había ocurrido un suceso y tenía que hablar con esas víctimas recientes, con esos padres que habían perdido, por ejemplo, a un niño que estaba desaparecido, o a ese hombre que acababa de perder a una hija porque había saltado de un puente por acoso escolar, o a esa abuela que me contaba cómo su hija había tenido que huir con su familia porque el padre había amenazado varias veces con hacerles daño y finalmente pues le había hecho daño. Todas estas historias que son terribles pero cotidianas las he tenido que contar en primera línea, y he tenido que ver también cómo a veces el periodista, empujado por los medios, por sus jefes o por la sociedad que a veces demanda este tipo de información, ha tenido que hacer cosas que para mí no son explicables, ¿no? Yo he tenido que ver, siempre me acuerdo, por ejemplo, de lo que sucedió en un pueblo de la Comunidad Valenciana, en Elda, donde una niña pues falleció tras saltar al vacío de un puente, y tuve que ver cómo una compañera de un medio de comunicación sacó a la madre del entierro para ponerla delante de una cámara. Como es lógico, la madre poco pudo decir, ¿no? Pero es como si hubiera ganado un gran premio. Yo en ningún momento quise hacer eso. Yo busco una información de profundidad. Yo quiero saber por qué ocurren las cosas. ¿Qué hizo que esa niña saltara al vacío? No me interesa tener a la madre delante de la televisión llorando, aunque sé que eso en algunos ámbitos se puede considerar un éxito. Yo hablé con los padres, como es lógico, y tiempo después conseguí una entrevista en profundidad en la que pudo cada uno de los progenitores pues dar su punto de vista y explicar qué es lo que había pasado, ¿no? Ya cuando el dolor está procesado y no en el entierro. Lo que vamos a hacer aquí es intentar explicar las razones del delito, las razones del crimen, porque el que mata, el que comete un delito, no es tan diferente de nosotros y nos amenaza. ¿Qué os puedo contar yo?
mi experiencia, lo que yo he estudiado. Además de estar en la televisión, fui durante unos años profesor de historia del crimen en una universidad. Intentamos recuperar los hechos del pasado para explicar los sucesos del presente. Un poco angustiados por este buenismo que parece que lo aplasta todo, ese buenismo que sigue defendiendo que todos somos buenos por naturaleza, que es la sociedad la que nos corrompe. Y esto no es así. Hay personas que se ven empujadas al delito por necesidad, ¿no? Efectivamente, son crímenes por necesidad, delitos por necesidad, que en estos tiempos oscuros y difíciles probablemente se multipliquen. Pero yo no me refiero solo a este tipo de delito, que además es el delito reinsertable, es el delito que una vez desaparece la necesidad, pues se puede superar. Si no hay necesidad, pues ya no tienes que matar, ya no tienes que robar. No, yo me refiero a ese malvado que se da cuenta de que si no sigue las reglas, puede hacer lo que quiera. Que descubre que España sigue siendo un país amable con el crimen, amable con el delincuente, donde todo el mundo parece entender enseguida las razones del que delinque, donde todo el mundo enseguida busca la manera de reinsertar al delincuente y donde a veces mucha gente que debería tenerlo muy presente, se olvida de las víctimas. Pues bien, los malos existen. Las personas averiadas existen. El consumo de droga, por ejemplo, en nuestro país es muy elevado. Las drogas estropean el cerebro hasta el punto de que hay gente que no tiene vuelta atrás y que se ve envuelta en una espiral que solo lo mete cada vez más profundo en un pozo y donde apenas encuentra el espacio para delinquir, proveerse de dinero y volver a consumir droga. Personas que se convierten en auténticas máquinas peligrosas y que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros. Y hay que poner los medios para que eso no suceda. Hay que saber que eso está ahí y hay que poner los medios. No merece la pena convencerse de que eso no es así y tampoco merece la pena tener esa careta de buenismo que nos dice que todo el mundo merece una segunda oportunidad, puede asirse a esa segunda oportunidad y puede reinsertarse en la sociedad, porque no es así. Para eso hay que trabajar mucho y tiene que haber un equipo que se haga responsable de la vuelta de esas personas que han cometido, por ejemplo, delitos graves, asesinatos, crímenes. Hay que hacerse responsable de que vuelvan a la sociedad si es que tienen que volver. El mal existe, los malos existen, muchos malos no quieren redimirse. Desde luego, no van a hacerlo porque les expliquemos que lo que han hecho está mal. Y aunque no todos los malos matan, todos los malos hacen daño. Este también es un punto muy importante, porque a través de los criminales tú vas a aprender a defenderte de esas personas que no llegan a matar, pero que hacen mucho daño, por ejemplo en tu puesto de trabajo, que te hacen daño cuando simplemente caminas por la calle. Yo siempre digo, a mí me preguntan mucho por la psicopatía, por el psicópata, y lo asocian al asesino en serie, por ejemplo. Sin embargo, la gran mayoría de los psicópatas no matan. Un psicópata es ese conductor de autobús que te ve correr como un loco hasta la parada y justo cuando llegas cierra la puerta y se va, ¿no? Porque le da igual lo que te pase a ti, e incluso es capaz de disfrutar con tu desazón. Los asesinos, los criminales, están locos. Esa expresión que repetimos una y otra vez. Bueno, ese que ha matado a su mujer y ha hecho eso tiene que estar loco. Pues ni mucho menos. Los locos matan muy poco. Bastante tienen con lo que tienen, con su enfermedad, con su tratamiento. Y por desgracia, las personas que tienen una enfermedad mental, con frecuencia se hacen daño a sí mismos. El que decide hacerle daño a un semejante normalmente
no está loco. Es un malvado. Y no hay que tener miedo de decirlo. Esa es la diferencia entre el psicópata y el psicótico. El psicópata es alguien que por las razones que sea no tiene esos muros que la sociedad nos da a través de la educación fundamentalmente y que te impide hacerle daño a los demás, que te hace ponerte en la posición del otro, que cuando tú tomas una decisión, pues tengas también en cuenta a tus compañeros. Los psicópatas no piensan en nada de esto, les da exactamente igual, comprenden el mundo que les rodea, pero saben sortearlo. No entienden muy bien las emociones, aunque pueden fingirlas, y son incapaces de tener empatía. No se van a poner nunca en tu posición, con lo cual, de esa manera, es muchísimo más fácil matarte, violarte, robarte, maltratarte en el trabajo, maltratarte en tu ámbito personal. Cuando uno entiende, porque claro, todos tratamos de ver el mundo a través de nuestros propios ojos, y decimos, bueno, ¿cómo es posible que este hombre o esta mujer haya hecho esto o lo otro? A nosotros no nos cabe en la cabeza, pero su patrón de pensamiento es muy diferente. Cuando tú eliminas al otro de la ecuación, cuando tú solo piensas en tu propio placer, o en tu propio poder, o en lo que a ti te interesa, y te da igual lo que le pase al resto de las personas, todo cobra sentido. No es tan importante matar a alguien, no es tan importante pisar a otra persona, no es tan importante generar un dolor que quizá nunca se vaya, ¿no? Como por ejemplo el que sufren las víctimas de violación. También hay que decir que no todos los malos son psicópatas, ni mucho menos. Hay personas que son capaces de hacer el mal sin tener esta falta de empatía. Ahora, es verdad que los psicópatas están especialmente dotados para hacer el mal, porque no sienten remordimiento, porque son incapaces de pararse un segundo a pensar en lo que han hecho, y porque si lo hacen, los recuerdos les llegan rodeados no de remordimiento, sino de placer, de gozo. Son muchos los asesinos que vuelven al espacio donde han cometido los crímenes para regocijarse, para volver a revivir esos momentos agónicos de la víctima. Es lógico que todo esto nos dé miedo, es lógico que todo esto nos sobrecoja, pero te aseguro que conocerlo, que saberlo, nos enseña mucho del ser humano y nos enseña mucho de lo que nosotros mismos somos. Además, ellos siempre van un paso por delante. Los malvados siempre tienen ventaja y lo único que puede empatar el partido es el conocimiento. Lo único que puede hacer que nosotros tengamos una oportunidad es saber que este tipo de personas nos rodea. Es saber que un psicópata puede estar en cualquier equipo, puede estar en el gobierno, puede estar en la oposición, puede estar en un sindicato, puede estar en nuestra oficina. Y claro, bajo esta óptica, muchas de las decisiones que se toman a diario se pueden comprender. Y sobre las víctimas también hay que hablar. Porque nosotros nos podemos convertir en víctimas. Porque nosotros tenemos también una responsabilidad para no hacerlo. Porque tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con dónde vamos. Y cuando nos ponemos en peligro, saberlo. Hay ámbitos, por supuesto, mucho más peligrosos que otros. Hay víctimas más vulnerables que otras. A veces se confunde todo en un discurso de igualdad que, por supuesto, hay que defender. Claro que somos todos iguales, hombres y mujeres y niños, por supuesto, pero no todos somos igual de vulnerables. Por desgracia es así. No todos somos igual de vulnerables. Normalmente, el crimen violento lo comete el hombre. Y normalmente las víctimas suelen ser mujeres y niños. Eso no significa que, por ejemplo, las mujeres no maten, pero lo hacen de otra manera. No es un crimen violento. Hay asesinas en serie, a pesar de que se ha dicho muchas veces que no. Por supuesto que hay, pero sus motivaciones son diferentes. Normalmente no utilizan la violencia.
suelen buscar otro camino precisamente porque en todo hay que tener conciencia de cuáles son las limitaciones. Os decía esto del discurso de la igualdad porque en sucesos muy recientes se ha enarbolado la bandera de que todos somos iguales, de que todo el mundo debería poder ir donde quisiera, en cualquier momento, a cualquier hora, y por supuesto así debería ser. Pero una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es. Y si sabemos que hay determinados ambientes que son peligrosos, y si sabemos que hay determinadas actividades que son peligrosas, y que hay personas especialmente vulnerables, pues hay que tomar medidas. No se trata de no ir a los lugares, ni de no pasarlo bien, no, se trata de todo el mundo, por supuesto, pero especialmente los que son más vulnerables, la gente joven, por supuesto las mujeres, evitar esos lugares oscuros, evitar esos espacios que pueden ser peligrosos, evitar los consumos excesivos de cualquier tipo de sustancia, porque cualquier cosa que nos ponga en peligro puede acabar resultando realmente dramática. Y entendedme bien, no digo que, por ejemplo, los hombres no estén expuestos al peligro y a la muerte. Que se lo digan a las víctimas, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, ¿no? El carnicero de Milwaukee, que mataba hombres, porque estos eran el objeto de su atracción. Todos podemos convertirnos en víctimas, y de hecho las víctimas de Jeffrey Dahmer de alguna manera también se pusieron a su alcance. Es de esto de lo que hablo, de intentar no ponernos al alcance de los malos, seamos hombres, seamos mujeres o seamos niños. Por supuesto también hay que acordarse de la gente mayor, porque cuando hablo de personas vulnerables, hablo de personas vulnerables. ¿Cuántas personas mayores han tenido que padecer la obsesión, por ejemplo, de estos ángeles de la muerte, ¿no? De estos enfermeros o de estos médicos que deciden matar y que luego explican que lo hacen encima por algún tipo de piedad, de ahorrar sufrimiento? Tenemos casos recientes como el del asesino de Olot, que mataba a sus víctimas haciéndoles beber, entre otras cosas, productos abrasivos como lejía, y que luego decía que lo que quería era acabar con el sufrimiento de esa víctima. Pues no, amigos, lo que trataba de hacer este hombre es de dar rienda suelta a sus propias fantasías. Aquí vamos a hablar sin tapujos, porque para entender el crimen, para hablar de criminología, hay que hablar sin tapujos. Si una persona entra en un supermercado armado y es de una determinada raza, y es de un determinado extracto social, todo eso, que quizá no sea políticamente correcto, que quizá no sea lo más atractivo para comunicar una información, todos estos pequeños detalles son muy importantes a la hora de entender el crimen, porque no todos los grupos sociales actúan igual, no todos los grupos de personas tienen las mismas reglas para comunicarse, no se relacionan igual con la sociedad, y todo esto es muy importante. Ahí están las mafias, por ejemplo. No es lo mismo la mafia calabresa que la mafia rusa. No tienen nada que ver. Los intereses, la forma de actuar. Y si nos hacemos trampas a nosotros mismos y decimos que, bueno, que da igual que el hombre sea blanco o que sea asiático o que pertenezca a un determinado grupo de un barrio concreto, pues que todo esto no tiene ninguna importancia, nos estamos engañando a nosotros mismos y por supuesto nos está evitando la posibilidad de poner remedio a los problemas. Porque hay que conocer cuáles son los problemas de esta delincuencia y poner las soluciones a nuestro alcance. Durante muchos años, y esa es la razón del nombre de este podcast que humildemente empezamos hoy, mi padre, Francisco Pérez Avellán, estudió el delito, estudió el crimen y trató de poner remedio a algunos de los problemas que se ven con claridad en
muchos países del mundo, pero en especial en el nuestro. Él llegó a la conclusión, después de analizar miles de sucesos, de que la prevención es fundamental y de que podemos hacer un país mucho más seguro si tratamos de estudiar cada caso, de ver qué elementos se repiten, de ver qué comportamientos se repiten, de ver cuáles son los factores que acaban por convertir a alguien en un criminal y ponernos de esa manera a salvo. Creo que no hay mejor manera de aprender que escuchar al que más sabe. Por eso he seleccionado algunos fragmentos de esta sabiduría que él fue acumulando para compartirlos contigo. ¿Qué ocurre? Sencillamente, no nos ocupamos de la prevención. Nadie se está ocupando de la prevención. Y por lo tanto nos sorprende. El crimen naturalmente aumenta la población, aumentan los factores criminógenos. Y tampoco se cuenta demasiado, es decir, no se cuenta lo necesario con los criminólogos, porque mucha gente se preguntará, ¿y qué es un criminólogo? Pues un científico que estudia el crimen. Pero hemos perdido el contacto con la sociedad, que es a la que servimos. Y tenemos que decirle de una vez por todas que hay que volver a recomponer esa historia del periodista que estudia el crimen, que va a los sitios, que los cuenta, el criminólogo que aporta su conocimiento y la prevención. ¿Por qué? Porque si no, seguiremos viviendo este país una lotería de al que le toque algo del suceso, ese lo pierde todo. Ese lo pierde todo, decía, y tiene toda la razón. Es como una lotería macabra. Lo estamos viviendo ahora también, ¿no? Es como que el político, el responsable, que luego no se hace responsable de nada, pues lo deja un poco al azar. Al que le toque el virus, le tocó. Al que le toque un criminal cerca, pues le tocó. ¿Se puede hacer más? Por supuesto que se puede hacer más. Y no a posteriori. No se trata de llenar las calles de policías persiguiendo a los criminales. Los policías persiguen a los criminales y lo hacen bastante bien con los medios que tienen. Se trata de prevenir, se trata de formar, por ejemplo, criminólogos, personas especialistas en el mundo del crimen que puedan aplicar determinadas fórmulas para que la sociedad sea más segura. Y tenemos también que asumir nuestra responsabilidad los periodistas. Es verdad que tenemos la necesidad de vender un producto, hay que decirlo así. El periodista profesional tiene que vivir también de la información y tiene que hacerla atractiva. Pero eso no significa que no podamos ir al origen, que no podamos buscar respuestas, que no podamos profundizar en los sucesos. No se trata de hacer información a golpe de gong, de dar titulares muy llamativos, imágenes muy impactantes. Se trata también de saber por qué ocurren las cosas, de aportar nuestro grano de arena a ese mundo de la seguridad. Vamos a escuchar qué decía Francisco Pérez Avellán del tratamiento de los sucesos. Fatal, o sea, es decir, hoy día, la televisión se ha convertido en un sitio donde habla gente que no tiene el menor conocimiento sobre las cosas de las que habla y, por supuesto, cada uno tiene una opinión, puede decir lo que quiera, pero esto no es nada, no sirve para nada respecto al tratamiento que tienen que tener los delitos o los delincuentes en la sociedad en la que vivimos. De eso se trata, de ser útil. En efecto, está bien que todo el mundo opine, que esos opinadores de todo pues den su visión como un ciudadano más, pero también podemos aportar conocimiento. Hay personas especializadas en determinadas áreas del saber. Por supuesto, también hay periodistas especializados en el crimen y el suceso. Y hay algunos buenos periodistas que también intentan buscar respuestas y que intentan ser útiles a la sociedad. Yo he vivido con desazón cómo mi padre se iba desilusionando con el mundo del periodismo, porque veía que, al final, la gran mayoría de periodistas que tratan el suceso se convierten en una especie de portavoces oficiales, de portavoces de la policía. A veces se reía de que hubiera portavoz policial cuando cualquier periodista lo que hace es transmitir lo que le dice la policía. Cuando mi padre empezó en el suceso, la policía era una fuente más, pero por supuesto no era
la fuente única de una información, en especial cuando tratamos del suceso, porque como es lógico, la persona que está investigando intenta hacerte ver que lo tiene todo controlado, que todo ha ocurrido según pues la investigación oficial, y cuando uno se acerca a los sucesos y habla con los testigos, va al lugar de los hechos, pues a veces se da cuenta de que la verdad oficial no es o no cuadra con lo que ha podido suceder, ¿no? Hablaba también con mucha claridad de temas polémicos, porque hablaba al principio de esta pequeña charla contigo de que estamos aplastados por el buenismo hasta el punto de que no podemos decir determinadas cosas. Parece que si pensamos en proteger a la víctima, pues estamos cometiendo una atrocidad, cuando el que comete la atrocidad es el que se salta la ley y comete un asesinato, ¿no? Por supuesto que si podemos reinsertar a estas personas hay que intentarlo, pero no debe ser nuestra única opción o nuestra única preocupación, ni mucho menos. Primero las víctimas y luego hagamos lo que podamos por el delincuente, sin olvidar que al saltarse la ley, al cometer un crimen terrible, esta persona tiene por necesidad que perder alguno de sus derechos. Uno, la libertad, pero también quizá otros derechos. Por lo menos el derecho a ser un igual, el derecho a ser una persona de bien. Y por supuesto que el Estado tiene que tener herramientas para luchar contra los especialmente peligrosos, contra los reincidentes, contra las personas que no quieren recuperar una normalidad, que se sienten muy cómodas en la delincuencia, en el crimen, en el delito. Esto es lo que opinaba mi padre de la prisión permanente revisable. En España tenemos en la Constitución una voluntariedad de que todos los individuos que cometen delitos son reinsertables. Es una bondad muy buena y tal, y que está muy bien. Pero es mentira. Y la ciencia puede demostrar que no todo el mundo es reinsertable. Yo creo que España tiene que recuperar urgentemente el efecto disuasorio de sus leyes. Es decir, en todos los países las leyes, sin aplicarse siquiera meramente por el hecho de existir, ejercen sobre los ciudadanos un efecto disuasorio. En nuestro país no, han perdido ese prestigio. Y lo han perdido por cosas tan tontas como estos debates de la cadena perpetua sí, la cadena perpetua no. La cadena perpetua es en todo el mundo los 30 años. En España, en el Código Penal, los 30 años están ya. O sea, sería una manera de denominarlo. Simplemente en vez de los 30 años, poner cadena perpetua. Y simplemente lo que hay que hacer, como en cualquier otro caso tendría que ser así, porque si no, no sería una legislación moderna, revisarla cuando se cumplen los 30 años. Menganito lleva 30 años en la cárcel. No le hemos sacado antes porque es un tío imposible. Pero ahora se le hacen una serie de pruebas. Si está bien para reinsertarse, se le pone en la calle. Y si no, se pasa otros 5 años hasta que le pasemos el siguiente examen. Siempre políticamente incorrecto, siempre decía lo que pensaba, y creo que tiene mucho sentido. Hablaba con sentido común. Obviamente hay que tener una herramienta que luego el juez debe poder aplicar cuando sea conveniente. No siempre, no en todos los casos. Pero estamos hablando de los casos especialmente graves. Nadie puede entender, la sociedad no puede entender que cuando hay un crimen grave, el asesinato de un niño, un asesino en serie, personas que realmente han demostrado que no tienen escrúpulos, pues puedan volver a la sociedad después de haber cumplido apenas unos años de cárcel. Si no están preparados para volver, si siguen siendo peligrosos, tiene que haber una herramienta que podamos utilizar. Y por supuesto, estas personas tienen que demostrar a la sociedad que quieren reinsertarse. Y para eso tiene que haber un tribunal de expertos que no solo decidan si esta persona debe volver o no volver a la sociedad, sino que deben hacerse responsables. Tienen que decirle a la sociedad que sí, que devolvemos a esta persona porque ha cumplido su pena, pero es que además estamos convencidos de que ya no es peligroso. En Estados Unidos, Charles Manson, por ejemplo, a pesar de pedir una y otra vez estas vistas
para la libertad condicional, nunca consiguió salir de la cárcel. Y como él, muchos asesinos que siguen siendo peligrosos y que la sociedad americana entiende que no puede liberar. Da igual el número de años que hayan cumplido, porque soltar a una persona como Charles Manson hubiera seguido siendo peligroso. ¿Por qué empezar a estudiar el suceso? Bueno, a veces a uno le llega la iluminación en un pequeño instante. Es lo que le sucedió a Paco Pérez Avellán. Yo soy de Murcia, de un barrio que es el barrio del Carmen, y a un par de manzanas de mi casa se produjo un asesinato, siendo yo un chico muy pequeño, de un sacerdote, una cosa muy misteriosa. Encontraron el cuerpo después de muchos días de haberle matado y se produjo allí una crispación y un gran misterio. Yo pensaba, algún día esto se sabrá, en fin, todo el mundo lo dudaba, pero a las pocas semanas la policía capturó a los dos autores del asesinato. Y yo me di cuenta de que si aquel crimen tan difícil, tan extraño, en el que solo había quedado el cuerpo y que lo habían encontrado tan tarde, se podía resolver, cualquier crimen se podía resolver. Y es lo que hoy día también sigo pensando. Es decir, los crímenes se pueden resolver, se repiten, tienen unas cadencias, deben ser estudiados. Deben ser estudiados. No solo porque son interesantes, atractivos, cualquier película de nivel, cualquier novela contiene siempre un crimen, porque nos atrae, pero también porque es un camino para aprender de nosotros mismos, de nuestra parte oscura y, por supuesto, del resto de seres humanos, de cómo nos relacionamos, de nuestra sociedad. Ya se decía hace muchos años que se puede estudiar una sociedad por sus crímenes. Como te decía, no es lo mismo la mafia calabresa que la mafia rusa. Cada grupo tiene una manera de delinquir. Tampoco son iguales las víctimas. Todo esto conforma un universo apasionante al que te invito porque vas a aprender mucho. ¿Por qué? Cuando uno delinque no se esconde. Cuando uno comete un crimen, es uno mismo. El resto del tiempo, todos nosotros tenemos una máscara. Nos aplasta ese buenismo, ese impulso que nos invita a ser políticamente correctos. Guardamos nuestros secretos, nuestras perversiones, nuestras obsesiones, pero cuando alguien decide cometer un delito, especialmente el crimen, abre las puertas y podemos echar una mirada a lo que hay verdaderamente en nuestra parte oscura, en el interior. Así hablaba Francisco Pérez Avellán del crimen. Un crimen es la ruptura de todos los tabúes, es el quitar de en medio el no matarás, el atreverse a ir mucho más allá de cualquier otro. Es el poder máximo que alguien puede tener sobre otra persona, quitarle la existencia. Yo creo que eso es un poder superior, que es devolverle la vida a los muertos, ¿no? Eso afortunadamente no está en nuestras manos, no está en manos de los seres humanos. Sí que es verdad que investigar los crímenes, prevenirlos, conseguir sacarle a los grandes criminales una especie de antídoto para crear un antiveneno y conseguir que esto se reduzca, está en nuestra mano. Lo que pasa es que tiene que haber una voluntad política, un deseo de hacerlo y un hecho que está sucediendo en las universidades, pero todavía desgraciadamente no en la sociedad, que es que la gente está estudiando el crimen, está utilizando el cerebro contra la delincuencia, que los criminólogos hoy, que todavía no son una profesión reconocida en nuestro país y lo deben ser, están empezando ya a poner las bases para el futuro, para que esto no siga así. Ahora que está tan de moda hablar de vacuna, pues sí, también existe una vacuna contra el delito, contra el crimen, que podemos aplicar y que es el conocimiento. Lo repitió 1000 veces y pocas personas son las que lo han escuchado y lo han puesto en práctica. Algo que también nos suena, ¿verdad? Da igual la cantidad de veces que algo se diga, a veces los responsables no escuchan porque no interesa, porque no hay capacidad o porque no hay recursos. Pero todo eso se puede arreglar. Nosotros vamos a intentar introducirnos en esa mente criminal, repasar algunos de los casos importantes españoles y también mundiales, hablar de la actualidad. En esta ventana que se abre vamos a intentar
poner los medios para que estemos todos más seguros. Además, intentaremos, por supuesto, pasar un buen rato porque ¿qué hay más apasionante que la mente humana? ¿Por qué matamos? ¿Qué es lo que hace que una persona aparentemente normal traspase esa línea y cometa un crimen? ¿Por qué hay personas que se sienten cómodas haciendo el mal? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué es lo que hace que alguien busque algo en el crimen? ¿Qué beneficio se puede sacar de hacerle daño a un semejante? Paco Pérez Avellán lo explicaba así. El más común para mí es la dominación, es el poder. Matar es ese poder que uno puede ejercer sobre los demás, quitar a alguien de en medio. Dentro y cerca de esto está el hecho de enriquecerse o conseguir un dinero o quedarse por completo con un negocio que lleva a medias con otro, etcétera. Todo este tipo de cosas donde entra uno, o las peleas por el control de la mercancía, o cuando entramos en el crimen organizado, pues están los ajustes de cuentas, el hecho de querer dominar determinados territorios, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, los crímenes se producen, yo creo que los peores fríamente, es decir, por intereses que nos hacen movernos de esta forma, y de vez en cuando hay algún crimen que se produce dentro de una pasión rota, ¿no? Alguien se quiere quitar de en medio a otra persona porque se ha enamorado de nuevo, lo menos. Es decir, el crimen, decidir matar, es algo frío, es algo planeado. Yo es muy pocas veces, y estoy dispuesto a perdonar, el homicidio que se produce por una pasión o por un hecho fortuito, espontáneo, inevitable, ¿no? Es decir, el crimen es normalmente planificado. Hablamos no de una reyerta ni de un arrebato. La mayoría de las veces el asesino sabe perfectamente lo que hace y toma una decisión consciente. El que mata a su mujer lo hace porque la odia, porque quiere castigarla, porque quiere demostrar su poder. El asesino en serie busca a sus víctimas para satisfacer sus propios deseos y lo hace conscientemente. No es un loco, no es alguien que actúe fuera de sí, ni mucho menos. Y por supuesto, la primera causa es ese poder. Después hablamos de ese poder económico, pero si queréis, está todo dentro de la misma carpeta. Al final, se trata de demostrarle al mundo que eres poderoso. A veces a través del propio crimen, otras veces a través de esa acumulación de riquezas, de dinero. El crimen siempre tiene una explicación, aunque a veces no podamos verla. Otro de los debates eternos y que aquí adelantamos, ¿el crimen perfecto existe? Por supuesto que existe. Es el crimen que ni siquiera llegamos a ver que ha sido un crimen. Son esas muertes que muchas veces protagonizan las mujeres, como asesinas, quiero decir, porque la mujer normalmente no utiliza una gran violencia para matar. Lo hace a través del veneno, lo hace a través de un accidente, lo hace de manera que muchas veces pasa como una muerte natural, y eso es un crimen perfecto. Sé que habéis oído muchas veces ese mantra de que no hay crimen perfecto sino una investigación deficiente. Es verdad que hay investigaciones deficientes, pero también hay que decir que investigar un crimen es muy complicado. No ocurre como en las series de televisión, donde uno entra en una habitación y están todas las pistas puestas para revivir lo que ha ocurrido allí, ¿no? Los policías tienen que hacer, con muy pocos medios, una labor muy importante y muy difícil. Por supuesto hay investigaciones malas, por supuesto hay errores y ahí hay que señalarlos, obviamente. Pero a veces existen crímenes perfectos porque no somos capaces de darnos cuenta de que ha sido un crimen. Hay que luchar contra el crimen, pero para luchar contra el crimen hay que tener esa voluntad política y también de los responsables de seguridad. Hay que tener en cuenta que hay patrones que se repiten. Hay que tener en cuenta que hay delincuentes en nuestro país, por mucho que queramos vender que es un país seguro, que lo es. Pero hay determinados comportamientos criminales que también ocurren en nuestro país. Nosotros, hasta que llegó Jarabo, no reconocimos que el psicópata criminal, el psicópata desalmado, podía también actuar en nuestro país. Y eso nos hace más débiles.
Así que para luchar contra el crimen, lo primero es mirar, lo decía Francisco Pérez Avellán. Hace falta estudiar este tema, hace falta poner a los criminólogos en los sitios donde hace falta que estén. Están los psicólogos, están los sociólogos, pero los que saben de crímenes somos los criminólogos, que somos los especialistas del mundo del crimen, para disminuir los presos en las cárceles, para tratar la prevención, para que en cada ayuntamiento de España haya una oficina de seguridad que pueda prevenir el crimen, que pueda evitar las bandas del chupete, que pueda hacer algo desde el principio y eficaz y efectivo para que no surjan los asesinos en serie. ¿Hay asesinos en serie ahora mismo en España? Pues no lo sabemos porque nadie está mirando. Cuando de pronto, por casualidad, empiezan a aparecer cadáveres con unas configuraciones parecidas, alguien dirá, este parece que es un asesino en serie. Y así es, ¿no te da la sensación de que a veces no hay nadie al volante, de que no hay nadie mirando? Lo hemos visto muchas veces en esta pandemia, por ejemplo. Yo reconozco que durante un tiempo pensaba que estaba protegido, que había expertos que realmente entendían lo que estaba pasando y que nos iban a proteger, ¿no? Bueno, parece ser que nadie sabía nada, que todo era imposible de prever, y sin embargo había bastantes muestras de alarma, había señales que había que interpretar, pero para eso había que mirar. En el crimen pasa lo mismo. ¿Hay asesinos en serie en España? Pues por pura estadística, es muy posible. No es la primera vez que estudiamos casos de asesinos en serie que nunca fueron atrapados y que tardaron mucho tiempo en ser identificados como asesinos en serie. Ahí está el asesino de prostitutas de Almería. A mí no me gusta decir asesino de prostitutas porque da la impresión de que, como dicen los americanos, son less dead, ¿no? Son menos muertas. Es un asesino de mujeres. Lo que mata son mujeres. Como te comentaba, el asesino muchas veces busca a la víctima vulnerable y en determinados ámbitos como la prostitución, pues la vulnerabilidad es mucho mayor. Pero sí hay un asesino en serie en Almería que nunca fue atrapado y que estudié junto con mi amigo Alberto Cerezuela. Así que, por supuesto, es muy probable que haya asesinos en serie en España. Y si no miramos, las probabilidades de que ese asesino en serie te toque, pues son mayores. Así que entre todos, por el bien de todos, deberíamos intentar tener en cuenta la criminalidad que nos rodea y que sin duda en estas fechas tan difíciles se va a transformar, pero va a seguir existiendo. Ya has visto que durante el confinamiento hubo delincuentes que buscaron maneras de entrar en las casas y decir, por ejemplo, que van a hacer una revisión para que sea todo completamente seguro contra el virus y aprovechar para robar, algunos con mucha violencia. Así que tenemos que abrir los ojos. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta primera aventura. Vamos a seguir analizando el mundo del crimen, vamos a viajar para recuperar las historias criminales que han marcado nuestra historia y la historia de la humanidad. Vamos a hablar de asesinos en serie españoles y extranjeros. Intentaremos hablar también de la actualidad, porque no hay duda, amigos, de que mi padre fue el señor de los crímenes. Un apodo que, por cierto, él trasladó a un libro que se llama igual, porque le hizo mucha gracia que le dijeran una y otra vez: tú eres el señor de los crímenes, el señor de los crímenes. Hasta el punto de que lo comentó un día con un compañero meteorólogo de Televisión Española y este le contestó: bueno, pues si tú eres el señor de los crímenes, yo soy el señor de las tormentas, ¿no? Mi padre era el señor de los crímenes y tal vez ahora me toque a mí coger el testigo. Aquí os espero en este podcast que a partir de ahora es el vuestro. Nos vemos en el próximo programa.